Gonzalo Bluson, quien es candidato a legislador porteño por el Partido Liberal Libertario. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Un placer que me hayas invitado, un gusto estar acá. Gonzalo, ¿qué es el Partido Liberal Libertario? El Partido Liberal Libertario es un partido que viene a traer de nuevo a la Argentina las ideas de la libertad que estaban desaparecidas hace muchos años del debate político en esta Argentina, esas ideas que creo que son tan necesarias para la Argentina entera y en particular para la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué son las ideas de la... O sea, ¿crees que no vivimos en un país en libertad? No, yo creo que vivimos todavía en un país donde gozamos de bastante libertad, pero en los últimos 70, 80 años el Estado ha ido avanzando sobre nuestras vidas privadas y además sobre nuestra economía, ¿no? Nosotros creemos que la libertad hay que defenderla en todos los ámbitos. Defendemos la libertad en el ámbito económico, también la libertad en el ámbito de los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos políticos, y creemos que desgraciadamente durante mucho tiempo se ha ido avanzando sobre esas libertades y es momento de que los ciudadanos recuperemos ese poder y pongámosle un freno a los gobiernos. Digamos, bueno, yo quiero un gobierno que se ocupe de estas cosas, de las cosas básicas, que me brinde seguridad, que me brinde justicia, educación, salud, pero nada más. El resto déjenme manejarme a mí, que ya estoy crecido y grandecito como para saber qué tengo que hacer. O sea, un Estado chico... con un Estado chico muy diferente al que tenemos nosotros, por ejemplo, que ha crecido sobre todo durante el kirchnerismo muchísimo más, ¿no? Yo quiero un Estado que se ocupe bien de las cosas que creo que por la que nosotros que vivimos en sociedad formamos los gobiernos. No, pero hoy, si vos hablás y todos que están de acuerdo a sostener el fútbol para todo, todos están de acuerdo con seguir haciendo recitales pseudo gratuitos porque los pagamos entre todos, yo creo que el Estado tiene que brindar principalmente educación, salud, seguridad y justicia, y nada más. El resto, la verdad que nosotros hemos demostrado, la Argentina ha demostrado que nosotros como individuos podemos progresar sin la necesidad de tener un tutor que nos diga cómo tenemos que vivir la vida o en qué tenemos que gastar nuestro dinero. Yo me acuerdo el año pasado habían llamado a rebelarse fiscalmente y no pagar impuestos. Nosotros particularmente no llamamos a revelarnos fiscalmente, a revelarnos a fiscalizar. Del grupo mencionaban el puede haber sido, liberal. apoyamos en algún momento a un candidato a otro partido que llamó a una rebelión fiscal, porque me parece que en un momento donde se gasta nuestro dinero en cosas tan ridículas como el fútbol para todos, como el automovilismo para todos, como traerlo a máximo en un avión del gobierno para que se opere la rodilla en Buenos Aires, creo que es casi, hay como una inmoralidad en el gasto de nuestro dinero, ¿no? Porque los impuestos salen de nuestro dinero, que apoyamos a este candidato a otro partido que llamó a una rebelión fiscal. Nosotros creemos realmente que los impuestos son excesivos y que hay que bajarlos, hay que empezar por una baja muy importante de los impuestos. Ahora, ¿propondrías ahora en esta campaña también una otra rebelión fiscal como la que se planteó, teniendo en cuenta lo que acabas de decir acerca de cómo se manejan los dineros públicos, de esa disconformidad con cómo se gastan y en qué se gasta la plata de todos nosotros, y la carga impositiva que también ha ido creciendo, ¿no?, en los últimos años? ¿Te parece que sería una opción de rebelión o de reacción popular? Yo creo que es importante que haya una conciencia desde la ciudadanía de que el dinero que gasta el Estado es dinero que primero nos quitó a nosotros. Entonces creo que es importante ir hacia concientizar la ciudadanía y que todos presionemos a los políticos, ¿no? Nosotros estamos realmente tratando de llegar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para ponerle un freno, porque a nivel, ese aumento de impuestos y de presión fiscal que se vio a nivel nacional, también lo vivimos los porteños en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, la Ciudad de Buenos Aires no es ajeno, la gestión de la Ciudad de Buenos Aires no es ajena a esa manía de subir los impuestos. Entonces creo que es muy importante para nosotros estar en la legislatura para poner un freno a los impuestos, pero además que la ciudadanía entienda de la importancia de que el peso mejor gastado es el peso que gastamos vos y yo, no el peso que gasta un político o un burócrata. Entonces es mejor que el dinero quede en nuestros bolsillos y no en los bolsillos de un político que decide discrecionalmente, puede decidir dónde va ese dinero. Entonces creo que nosotros tenemos una doble función. Vamos a tratar de llegar a la legislatura para ponerle un freno a los aumentos de impuestos, pero vamos a tratar de llegar a la gente para que la gente entienda y salga a pedir que los impuestos bajen, que creo que es muy importante. Pero en los grandes países, en las democracias desarrolladas, ¿hay una carga impositiva importante o no? Hay una carga impositiva importante, pero en los países que más se desarrollan esa carga tiende a la baja. Si vos analizás incluso a veces... ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el ejemplo clásico que sacan de los países nórdicos, de Suecia, y a la gente le encanta hablar, ¿no? Porque en Suecia los impuestos son altísimos, pero si vos analizás un poco qué pasó en la política sueca, en los años 80 tuvieron una terrible crisis porque era insostenible, la presión fiscal llegó a niveles... eran locuras, arriba del 70%, y iniciaron todo lo que fue una apertura económica. Hoy Suecia se encuentra dentro de los países más libres y más abiertos en sus economías del mundo, ¿no? Entonces hay una apertura económica
en estos países que, sin embargo, si bien en algunos casos los impuestos son más o menos altos, tienden hacia una baja de impuestos, tienden hacia una disminución de las regulaciones, tiende hacia una apertura de sus economías, y lo ves en los índices internacionales. Si vos analizás el índice de la Fundación Heritage o de la Fundación Fraser sobre cuáles son los países más libres del mundo, generalmente son esos países donde uno le gustaría vivir. El de la Heritage Foundation está en Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Ahora, durante el menemismo hubo mucha más libertad de empresas y menos intervencionismo del Estado. El Estado privatizó, se sacó de encima todas las empresas deficitarias y no lo fue tampoco. No es que esa teoría que había sobre el derrame y sobre la posibilidad de que cuando las empresas más ganaban, ese dinero iba a caer al resto de la sociedad. Yo no creo que haya una teoría del derrame. Digamos, yo soy liberal, en realidad yo creo que la libertad, que en libertad se vive mejor. Y veo que el menemismo de liberal no tuvo poco y nada. En realidad, si vos analizás las medidas, en realidad tuvo un tipo de cambio fijo, eso no es liberal. Sí. Las privatizaciones en realidad fueron cambiar monopolios estatales por monopolios privados, eso no es liberal. Aumentó la deuda externa, subieron los impuestos, subió el IVA al 21%. Entonces, si vos analizás, hizo algunas cosas que más o menos parecían liberales, pero no fue un gobierno liberal, fue un gobierno populista que tuvo que tomar medidas porque la crisis económica lo llevó a tomar esas medidas y desgraciadamente no tomó las medidas correctas. Puede haber habido alguna confusión porque, bueno, se habló de privatizaciones, pero privatización sin desregulación y manteniendo monopolios, eso no es liberalismo. Se detuvo la inflación, que es algo que los liberales buscamos siempre, pero con un cambio fijo, eso no es liberalismo. Entonces hay que, de alguna manera, entender eso, ¿no? Que no es que se aplicaron medidas liberales y que fueron malas. Gonzalo, hoy es el Día de la Lealtad Peronista, 17 de octubre, y ustedes estrenan spot de campaña. Estrenamos spot de campaña en la televisión pública, en la televisión abierta. Un homenaje a Perón y Evita. Y en realidad, de alguna manera, estamos analizando por qué estamos así después de tantos años. Ahora vamos a verlos, dura poquito, 25 segundos, vamos a ver el spot. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Te contaron tus abuelos por qué vinieron a la Argentina? Llegaron con un sueño y lo lograron con esfuerzo. Hicieron un gran país hasta que nos desviamos del camino. Hace 70 años que el populismo nos promete lo que no puede cumplir. Cambia la historia, cortá boleta y elegí ser libre. Gonzalo Bluson, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Partido Liberal Libertario, lista 900. Diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 70 Partido años, Liberal Libertario. El populismo nos promete lo que no puede cumplir. Finalmente, ¿qué es lo que podría cumplir el partido de ustedes desde la legislatura? Yo creo que llevamos ideas muy concretas para un montón de áreas para mejorar la Ciudad de Buenos Aires. Quizás lo que nos diferencia principalmente con el populismo es que el populista viene y dice nosotros vamos a destinar más dinero a la educación y la educación va a ser mejor. Y nosotros tenemos propuestas muy concretas, las pueden encontrar en nuestra página web que es www.elegiserlibre.com, pero te nombro algunas. Por ejemplo, en educación nosotros lo que proponemos es, por un lado, libertad educativa. Nosotros vemos que la educación de hoy está... ¿Qué es libertad educativa? Nosotros vemos que la educación hoy está estancada. Que la educación, si vos analizás la educación que vemos ahora, por más que se hayan agregado herramientas informáticas y ahora se vea computación, sigue siendo el mismo modelo educativo de los últimos 200 años, sí, que se creó pensando en educar soldados y obreros. Y están usando ese sistema de hace 200 años para educar a los chicos del siglo XXI. Entonces nosotros creemos que el contenido y la metodología tiene que dejar de ser definida por un burócrata, por un ministro detrás de un escritorio que no tiene ni contactos con los chicos ni con los padres, ¿no? Yo creo que los colegios y los padres tendrían que tener potestad para decidir qué aprenden sus hijos, ¿no? Eso va a permitir que aparezcan... Que cada colegio tenga su metodología, su plan de estudios, que empiecen a competir, porque yo tengo esta metodología, tengo una escuela Montessori, yo tengo una escuela Waldorf, yo tengo una escuela de otro sistema, ¿no? Y empiezan a competir y que los padres decidan, no, lo voy a mandar a esta escuela porque le brindo una educación que es más acorde a las capacidades o a la individualidad de mi hijo, a lo que yo quiero para mi hijo o a lo que yo creo que es lo mejor para mi hijo. ¿Y las escuelas públicas? De la misma manera, yo creo que las escuelas públicas tendrían que tener más poder los directores y los maestros para poder optar de alguna manera por... mejorar, por cambiar su modelo de enseñanza. Ahora, cualquiera que te escucha dice, bueno, tanto achicamiento de el Estado frente a tanta demanda de, por ejemplo, servicios de salud, servicios de transporte, servicios de educación, eso implicaría justamente que haya menos
posibilidades de acceso gratuito a todas estas cosas, no más. Justamente en educación nosotros, si vos supieras lo que se gasta en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos, además del libertad educativa, una segunda propuesta de cómo financiar la educación que se da a través del Estado. El presupuesto 2014, hay que ver si se aprueba o no se aprueba, pero asigna a la partida de educación un poquito menos de 14.000 millones de pesos. La verdad que es un montón de dinero. Y yo me puse a ver, analizando un poquito el censo 2010, cuántos chicos había en edad escolar en la Ciudad de Buenos Aires. Y era alrededor de 460.000. Si nosotros dividiéramos ese presupuesto educativo por los chicos que están en edad escolar, dan alrededor 30.000 pesos por año por chico. Es una barbaridad de dinero que hoy se malgasta en burocracia, ¿no? Porque vos decís, eso no lo vemos en las escuelas, no lo ves en la educación de los chicos. Entonces, además de libertad educativa, nosotros proponemos un sistema de bonos escolares. El sistema de bonos escolares es este presupuesto, en vez de hoy financiamos la oferta, digamos, financiamos directamente las escuelas. En vez de darle el dinero directo a las escuelas, se lo damos a los padres a través de un bono escolar. Este bono escolar de 30.000 pesos o del número que dé esa división, el padre decide a qué colegio manda a su hijo, a qué escuela brinda la mejor educación para su hijo, estas escuelas que van a competir. Monetarizar ese aporte. Claro, que el padre tenga el poder de decidir, yo mando, esta escuela es mejor y se actualizó y es la escuela que yo quiero para mi hijo, le doy mi bono escolar y recibe el dinero. Y eso además le da poder también a los directores, que hoy son los grandes ausentes del sistema educativo. Hoy un director, si no recibe una partida para arreglar una ventana, tiene que salir a pedirle a la cooperadora que se la arregle. Entonces, que el presupuesto lo manejen las mismas escuelas, los directores, si querés se podrían armar cooperativas entre el personal en las escuelas estatales, entre el personal docente, el personal no docente, que administre de alguna manera ese dinero que van a llevar los padres en forma de un bono escolar. Pero esto además le va a dar muchas posibilidades a la gente de menos recursos, porque le va a dar acceso a educación de calidad a quien hoy no tiene acceso a ella. ¿A quién votaste en el 2011? En el 2011 a presidente voté a Carrió. ¿A Carrió? Sí, ese 1.8%. Me parecía, la verdad que fue casi un voto castigo a todos los demás. No me parecía, como viste en el video, ningún peronista me convencía y fue un voto castigo a que no haya alternativas, a que no hayan aparecido alternativas. Si fuesen hoy las elecciones, los presidenciales serían Massa, Scioli, Macri, Wiener. ¿Con quién te quedarías? Bueno, estamos haciendo un partido para poder presentar candidatos. Espero en el 2015, nosotros estamos en proceso de conseguir las 4.000 afiliaciones que necesitamos para constituirnos como partido de distrito y aparte estamos trabajando en otros 4 distritos para poder convertirnos en partido nacional y poder presentar un candidato liberal, que creo que es una opción que la Argentina necesita. Así que en el 2015 espero no tener que votar al menos malo y poder votar a un candidato liberal. Y en la discusión izquierdas-derecha, izquierdas-derechas o izquierda-derecha, que tanto se ha fogoneado en los últimos años, me parece, ¿en qué lugar? me parece que no alcanza. Dividir el espectro político en izquierda y derecha a veces me parece que no alcanza, ¿no? Porque uno ve los resultados de la aplicación de la extrema derecha y son demasiado cercanos a los resultados de la aplicación de la extrema izquierda. Entonces realmente no veo de esa manera. A mí me gusta hablar si sos más pro libertad o pro de autoritarismo, ¿no? Y nosotros estamos 100% pro libertad económica, 100% pro libertad política también, o libertades individuales. Entonces yo me considero un liberal libertario, que creo que es nos haría falta un eje más, como claro. Que izquierda y derecha no me alcanza para ubicarme. Gonzalo, ¿y qué haces vos de tu vida? ¿A qué te dedicas? Yo soy informático toda mi vida, programo computadoras desde los 11 años, desde que mi padre me regaló la primera computadora, programo. Fui docente muchos años en una escuela primaria y secundaria, después me dediqué a la programación, trabajé en grandes empresas y ahora trabajo por mi cuenta hace ya varios años. O sea, ¿desarrollás software, ese tipo de cosas? Sí, desarrollo software para telecomunicaciones. Bien, para bien. Call centers, para... Gonzalo, ¿y qué pensás de cómo se estuvo manejando todo este último tiempo la información sobre la salud de la presidenta y además cómo estuvo toda la atención centrada, bueno, obviamente en la presidenta de la Nación, cómo se manejó todo eso? Es muy difícil, porque uno entiende que por más que sea la presidenta tiene derecho a su vida privada, pero creo que es algo que de alguna manera no se manejó del todo bien, ¿no? Que es información contradictoria, que no se haya comunicado en su momento que había tenido este golpe y apareciera con el hematoma en la cabeza, sí, subdural, en el cráneo, craneal. Creo que quizás no estuvo bien manejado. Bueno, tenemos un gobierno que ni siquiera tiene reuniones de gabinete, entonces este secretismo en la política también se llevó quizás al tema médico, ¿no? Desgraciadamente tenemos un gobierno que es muy cerrado en un montón de cosas y maneja todo entre 2 o 3 personas en el ámbito político y en este ámbito que quizás a los argentinos nos hubiera interesado tener un poquito más de información también. ¿Y sobre lo de Cabandier? ¿Qué voy a decir de Cabandier? Desgraciadamente está usando una bandera
terrible como es ser hijo de desaparecido para beneficio propio. La verdad que me dio vergüenza ajena pensar que esa persona es legislador hoy de la Ciudad de Buenos Aires, a donde estamos aspirando a ser nosotros. Es candidato a diputado, pero hoy es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te pareció interesante la reivindicación de la lucha de las madres y de las abuelas durante el kirchnerismo y la consolidación de la búsqueda de identidad, ¿no?, de los nietos? Porque de ese es un ícono muy importante, Juan Cabandier. Yo creo que es importante el derecho a la identidad si uno la busca. Desgraciadamente creo que en muchos casos madre, quizás un poco menos abuela, además hacen una reivindicación de ciertas luchas que yo no reivindicaría. Digamos, para mí es terrible lo que ha hecho el Estado cuando tuvo el poder y desapareció gente, es terrible y súper condenable, y aún más condenable que los actos de terrorismo, pero creo que además ha habido actos que no es necesario ensalzar, digamos, porque el Estado y los militares hayan sido malos, no quiere decir que quienes pusieron bombas sean buenos, ¿no? Es terrible lo que ha hecho el Estado, es muy malo, es terrible lo que ha hecho la guerrilla o quienes eran terroristas. Peor es el Estado porque además estaba de alguna manera actuando en nombre nuestro, ¿no? Por eso es importante hablar, nosotros siempre decimos nunca más tanto poder a un Estado, digamos, que un Estado nunca tenga tanto poder. Pero creo que de ahí a decir que los chicos que ponían bombas eran jóvenes idealistas, creo que hay un paso gigantesco. Y creo que quizás, si bien defiendo la búsqueda de la identidad y defiendo un montón de cosas y defiendo lo que hicieron en su momento Madres del Plaza de Mayo, en plena dictadura, sí, lo que están haciendo, el papel que están haciendo hoy me parece medio terrible. Y vos decís siempre nunca más un Estado con tanto poder. ¿Qué le sacarías al Estado? El poder de dirigir mi vida, el poder de dirigir mi economía. Yo quiero sacar el Estado de mi dormitorio, que no decida más cómo vivo yo mi vida en mi casa y de mi bolsillo. Que me deje la macroeconomía tiene que regular el Estado de alguna manera. En realidad yo quiero que todos planifiquemos, digamos, en realidad vos tenés que entender, somos 40 millones de argentinos, ¿no? Cada uno tiene valoraciones subjetivas. A vos te gusta salir a comprar ropa, yo prefiero ir al cine, digamos, todos tenemos escalas de valores y nos gusta gastar nuestro dinero de manera distinta. Es casi, te diría, medio naif hasta pensar que una persona, un ministro o alguien puede decidir sobre la economía de 40 millones de argentinos, ¿no? Entonces yo prefiero que cada uno decida sobre su economía y que el Estado decida sobre lo mínimo, que administre lo público. Digamos, que tengamos las calles bien, las escuelas bien, los hospitales bien. Gonzalo, ¿qué te pareció? Hablamos recién sobre algunas de las políticas de derechos humanos, pero también hubo mucha ampliación de derechos y en ese sentido el matrimonio igualitario que fue aprobado en nuestro país. Sí, estamos totalmente, la verdad que acompañamos el proceso, en su momento apoyamos la ley, incluso sacamos comunicados de prensa diciendo que estábamos a favor. Nosotros en principio hasta iríamos un poquito más. Para mí no tiene ni sentido que el Estado diga quién se puede casar y quién no. Digamos, me parece que el matrimonio es algo... prácticamente, o sea, y que no es Estado. Pero es un ámbito tan privado. Imagínate, vos te imaginás que hay un burócrata diciendo si nosotros dos somos pareja o no. Es casi... Es nuestro, es mi vida privada. Hubo una reforma en la que lo que se hizo fue ampliar los derechos que estaban establecidos cualquier ampliación de derechos, cualquier ampliación de derechos la vamos a apoyar, cualquier reducción de libertades vamos a estar en contra, eso siempre. ¿Y el aborto, que todavía no se trató finalmente en el país? El aborto dentro incluso del liberalismo digamos, de los grandes intelectuales, yo no soy un gran intelectual del liberalismo, hay posturas encontradas, ¿no? Porque los liberales siempre defendemos tanto la vida como la libertad, y son esos dos derechos que están en pugna, y tenés intelectuales que defienden una postura, intelectuales que defienden otra. Yo la verdad que oscilo entre una y otra y no me puedo... Cada vez que hablo con uno de esos intelectuales, que por supuesto son tanto más inteligentes que yo, me convencen. Entonces oscilo, es un tema muy complejo, entonces el partido en general, como conviven las dos posturas, hay gente que es de alguna manera pro vida y hay gente que es pro elección, y conviven dentro del partido esas dos posturas, diría que es el único tema sobre el que el partido como sí no toma una postura. Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido en Infobae. Un placer estar acá.